Sale pues. Vamos a empezar hoy la serie de ungido. En esta serie vamos a estar hablando de Jesucristo. Vamos a estar hablando del centro de la Navidad, del verdadero significado de la Navidad. No tenemos video de introducción porque no nos hace falta. Jesús es nuestra introducción. La palabra ungido tiene, si la leemos nosotros en la raíz hebrea, la palabra ungido es separado. Y si nosotros la leemos en la parte griega, también tiene un significado muy similar, que significa apartado, separado para algo, para un propósito especial. Vamos a estar hablando justamente de eso. Y toda la historia comienza desde Génesis. El Señor crea todo el mundo, Dios crea todo lo que existe, todo lo que se ve. Dios crea los seres vivos, los animales, las plantas. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, y todo estaba perfecto. Todo estaba funcionando como tenía que funcionar, como decimos coloquialmente, como relojito. Estaba funcionando bien. Pero vino a ese primer hombre y a esa primera mujer, aún estando en un estado perfecto. No hacía frío, no hacía calor, no como aquí en el auditorio, que ya no sabe uno si hace frío o calor. No había dolor, no había enfermedad, no había sufrimiento. Estaban perfectos, pero vino la primera tentación. Y cuando ocurrió la primera tentación, no fue una derrota para Dios, porque Dios ya sabía lo que iba a pasar. Y lo que estaba por suceder estaba ya predicho desde antes. Dios lo sabía, y aún sabiendo que iba a haber una revolución en contra de él en el cielo, y aún sabiendo que después de crear al hombre el enemigo lo iba a pervertir, Dios todavía creó al hombre por una razón. Dios quería tener una relación con nosotros, una relación tan próxima, una relación tan personal, que Dios pudiera desbordar su amor y su misericordia sobre nosotros. Dios no se dio por vencido, Dios sabía que iba a pasar, así que cuando ocurre esto, Dios empieza a decirle a la serpiente: tú vas a arrastrarte, tú vas a comer polvo, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Dios no estaba hablando justamente de Caín o Abel, o de Set, que fue quien vino después de que Abel murió. Dios estaba hablando de alguien que vendría en el futuro para redimir al pueblo que él iba a escoger, para redimir de hecho a toda la gente, a todo el mundo. Estaba hablando de Jesucristo, que sería quien destruiría al enemigo. Pero lo más interesante es que la palabra que aparece ahí, enemistad, no es nada más un desacuerdo. No es nada más que y dijo algo que me ofendió y ahora estoy enojado con él y no quiero hablarle. Enemistad es un verbo activo, que es una pelea sin cuartel, una pelea sin tregua, y es a muerte y a destrucción. Y lo hemos visto desde el principio de la creación, cómo el enemigo se ha dedicado a destruir lo que Dios ha creado. Y esta enemistad no solamente está entre él y la mujer, sino que está entre el enemigo y Jesucristo. Y el pleito va a seguir hasta que llegue Cristo a reinar la tierra para siempre, a reinar todo el universo para siempre. El apóstol Pablo en Gálatas lo pone de una forma similar. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero él no estaba hablando nada más de un pueblo en específico. Él estaba hablando de toda la gente que se acerca a Jesús y que lo confiesa como su Señor y Salvador. El pueblo de Israel llevaba años, siglos, esperando al Mesías. ¿Alguno de ustedes ha ordenado algo que realmente quería comprar y tardó en llegarle una semana? ¿Y qué tal aquel que usted ordenó, mandó traer, y se dio cuenta que venía desde quién sabe dónde y tardó un mes en llegar? ¿Cuántos han esperado un año para que llegue algo? ¿Cuántos han esperado más tiempo para que llegue algo que realmente desean? El pueblo de Israel llevaba siglos esperando al Mesías prometido. Y antes de entrar más a profundidad,
Déjenme decirles que en la Biblia hay más de 300 profecías acerca de Jesús. Específicamente que hablan de un Mesías prometido, hay 48 de ellas. Un día pusieron a un matemático, uno de los más genios de todos, a calcular la probabilidad de que una persona pudiera cumplir 48 profecías. El matemático dijo, es un número incontable. De hecho, la probabilidad de que alguien pudiera cumplir 48 de las 300 profecías escritas en la Biblia es como si usted tomara de los silver dollars, de las monedas grandes de $1 de plata, pintara una de rojo y después cubriera todo el estado de Texas con las monedas y le dijeran, ahora sí, llégale y encuentra la roja. Esa es la probabilidad de que una persona cumpliera 48, solamente 48 de las más de 300 promesas y profecías acerca de Jesús. Sin embargo, Jesús las cumplió todas. Cuando llegó al final, el último suspiro en la cruz, sus últimas palabras fueron, consumado es. Y esas palabras significaron, se acaba de cumplir, se terminó, todo está hecho. La Navidad fue ese momento en el que el cielo irrumpió en la historia del ser humano para cumplir una promesa que Dios hizo muchísimo antes de que cualquiera de nosotros o de la gente que vive a nuestro alrededor naciera. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha ido a acampar a un lugar donde no hay luces de la ciudad, no hay luces de carros, y usted está en medio de la noche y lo único que da medio luz es la luna, y eso sí, hay luna llena? Ahora imagínense que estaban los pastores en medio de la región, allá cerca de Belén, y estaban apacentando a sus ovejas en medio de la noche, oscuro, no había luces. Y dice la palabra que de repente, en medio de toda esa oscuridad, hubo una luz brillante, impresionantemente brillante. Los pastores, me imagino que tuvieron un problema serio del temor que les dio. Lo primero que les dice el ángel es, no temas. No sé si le ha pasado a usted que tiene niños chiquitos. Está usted muy concentrado haciendo algo en casa, su mente está en lo que está haciendo y de repente llega el niño chiquito y ¡bum! Y usted brinca. En algún momento el niño le contesta, después de verlo asustarse con todo lo que usted tiene en su vida. ¿Alguna vez le ha dicho su niño, ay, no te espantes, solo soy yo? Nunca, jamás de los jamás, y se botan de risa, jaja, te asusté, ¿verdad? Bueno, en esta vez los pastores brincan del susto, hay una luz impresionante que rompe la oscuridad en esa noche y les dicen los ángeles, hey, no teman, venimos de parte de Dios a darles un anuncio importante. Toda la anunciación de Jesús fue impresionante. Pero vamos a revisar un poquito antes de que los pastores recibieran la noticia de que Jesús había nacido. Dice Lucas 1, versículos 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible
para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Señor, esta mañana venimos delante de ti a escuchar tu palabra, Señor, a recibir el mensaje de tu palabra para nuestra vida. Te pido, Señor, que tu Espíritu haga que tu palabra caiga en nuestros corazones, Señor, y prepáralos para que sean tierra fértil, de manera que tu palabra crezca, florezca, y para que nosotros fructifiquemos al 100%. En esta mañana, Señor, te pedimos que tu Espíritu tome el control de esta reunión, Señor, y de este lugar. Declaramos, Señor, que tu Espíritu reina y que toda palabra ociosa, toda palabra, Señor, contraria a la tuya, toda palabra de falsa doctrina, falsa enseñanza, de falsa profecía, la reprendemos y la echamos fuera y declaramos tu palabra en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alguien por ahí se le ocurrió decir que la palabra virgen, como está escrito originalmente, se refería a una mujer que estaba casada. Y cuando recibe uno ese tipo de información, se queda uno así de: ¿cómo es posible que puedas considerar a una mujer virgen casada? Especialmente en la religión judía, cuando tenían que salir básicamente los novios con la muestra de que la chica era virgen, de la cámara de bodas. No sé si en algún momento usted, cuando se casó, le dijeron: a ver, sácala, a ver si era virgen la chica o no. A mí no me preguntaron. Y si me hubieran preguntado, les hubiera dicho: a ti qué te importa. Pero la religión judía, esa era la tradición. Cualquiera que haya dicho que una mujer simplemente casada, que no hubiera tenido hijos antes, era virgen, es para mí una ridiculez, porque hay una muestra clara de la virginidad de una mujer. Y aun si así hubiera sido, hasta donde yo entiendo, apenas estaban comprometidos para casarse. No habían pasado por el proceso de todo el matrimonio. Y no me vayan a decir que María era una mujer loca, porque si hubiera sido, José no se hubiera quedado así de: ¿la dejo o no la dejo? Y la razón por la cual José la iba a dejar, o había pensado en dejarla, era para que no se enterara la gente que ella no era virgen cuando se casaron. Así que sería una controversia enorme si la Biblia estuviera hablando dos cosas absolutamente opuestas. Por lo cual podemos decir nosotros que cuando llega el ángel y saluda a María, como dice en este texto, de hecho si buscamos otra versión, no dice que no utiliza la palabra desposada para casarse con José. Utiliza la palabra que estaba comprometida para casarse. Lo cual indica que para esa particular cultura judía, una mujer que estaba comprometida, estaba absolutamente reservada. No había tenido relaciones sexuales de ningún tipo. Cuando María recibe esta noticia, se queda completamente impresionada. Hay una parte que me llama mucho la atención, que cuando María recibe noticias de parte del ángel, cuando pasan cosas, cuando Jesús está pequeño, dice la palabra que María guardaba todas esas cosas en su corazón. Quiere decir que meditaba en esas cosas. Y después viene la canción de María, Lucas 1, 46 al 55. Esto es después de encontrarse con su prima Elizabeth. Dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Algo que tenemos que tener en mente aquí es que María no era una mujer prominente. María no era una mujer que fuera exageradamente conocida por todos lados. María venía de un pueblo pequeño. Y cuando Dios llama a la gente en la palabra, cuando usted va por el Antiguo Testamento y va por el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que Dios no llamaba a la gente rica y poderosa a servirle. Dios llamaba a la gente
de lugares desconocidos o pequeños, gente que no tenía importancia, gente que era humilde. Ese es un concepto que tenemos que tener en mente siempre. La gente normalmente cuando quiere servir, no todos, no pasa en esta iglesia, pero hay mucha gente que viene a servir y dice: no, pastor, yo tuve una visión en la que yo estaba cantando enfrente de cientos de miles de personas, y yo tuve una visión en la que yo estaba parado en un altar, en una plataforma, y estaba predicándoles a millones de personas el evangelio. Pero jamás nadie ha venido a decir: Señor, pastor, yo tuve una visión en la que el Señor me mostró que yo tenía que limpiar los baños de la iglesia. Nunca lo he escuchado, jamás. Pastor, yo recibí una visión en la que Dios me dijo que yo iba a estar a cargo de limpiar el auditorio y de pintar cuando alguien raspe las paredes. Jamás. No ha llegado nunca. Y le voy a decir, muchas veces nosotros tratamos de ponernos en lugares donde nos vamos a encontrar siendo adulados por la gente, pero tenemos que tener cuidado, porque Jesús mismo lo dijo: aquellos que buscan el reconocimiento de la gente, ahí está todo lo que van a recibir. Eso es todo. Dice la palabra de Dios que Él hace ¿qué con los orgullosos? Él los mira de lejos, Él los resiste. Así que Dios está buscando gente simple, gente humilde, gente como María. La unción en las Escrituras era un acto ceremonial y era un acto espiritual. Así como tenemos la cena del Señor y el bautismo, que son una representación de una realidad, de una verdad que estamos nosotros declarando, así la unción era. Derramaban en esa época aceite sobre la cabeza de la persona, y con eso quedaban separados, quedaban consagrados para Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra Yeshua HaMashiach, la palabra Mashiach en hebreo es ungido. Jesús el ungido, Jesús el apartado, Jesús el empoderado. La palabra ungido en el griego, como se escribe en el Nuevo Testamento, en griego la palabra para decir apartado o para ser consagrado es Christos. Jesucristo, Cristos, Jesús el ungido, Jesús el consagrado, Jesús el apartado, Jesús el autorizado por Dios. Así que cada vez que usted escuche la palabra Cristo, usted está declarando el ungido, el apartado por Dios. Cuando Dios se encuentra con Abraham, Dios le dice a Abraham que a través de su simiente, a través de su semilla, serían benditas todas las generaciones, y no se refería necesariamente a Isaac. Se estaba refiriendo a Jesús, que vendría a través de la línea de los 12 patriarcas. Abraham, luego vino Isaac, luego vino Jacob, y de Jacob nacieron las 12 tribus. Después también hace un pacto con David. Dios le prometió a David un trono duradero. El ángel vincula a Jesús con la casa de David. Este niño es el heredero de David. Ahí está otra promesa, ahí está otra profecía acerca de Jesús. Analizamos los textos proféticos y todos hablan del lugar y la manera en que la llegada de Jesús ocurriría, en el momento y la ubicación de Dios. Todo es preciso y todo es impresionantemente precioso. Si usted lee el libro de Isaías, no nada más le va a hablar del nacimiento de Jesús y de dónde va a nacer y de cómo iba a ser él cuando creciera, porque además Isaías es tan claro en su profecía que dice: va a ser un hombre como cualquier otro, no va a venir de casa de reyes, no va a venir de ningún lado, y además ni siquiera va a ser guapo. Tal cual lo dice, para que no hubiera de que no, pues sí, pues, andaban todas las mujeres detrás de él, y María y Marta y todas las demás. No, porque además ni siquiera era bien parecido, dice el profeta Isaías. La promesa de Dios con nosotros, Dios entrando en la vida humana de una manera única, viene
el cumplimiento de esta promesa a través del nacimiento de Jesús. Concepción y después el nacimiento de una mujer virgen que no había tenido ningún tipo de unión con un hombre. También los profetas hablan de un siervo sufriente que es vindicado. Isaías habla de una manera explícita acerca de cómo Jesús iba a ser torturado y después asesinado. Sin embargo, también habla de la resurrección. La cruz, la resurrección son el cumplimiento de ese patrón. Ahora vamos a hablar de 3 puntos importantes. Si alguien piensa que de repente a Dios se le escapan los detalles, vamos a hablar de que la palabra de Dios siempre llega en el momento preciso. Jamás se tarda, jamás llega fuera de tiempo. Muchas veces vamos a recibir promesas y nos van a hacer esperar algunas. Escucho muchas veces: pastor, he estado orando por mi suegra para que se convierta por todos estos años. Hermano, ¿yo qué le puedo decir? El tiempo de Dios es el tiempo perfecto y nosotros tenemos que seguir orando por quien sea: la suegra, el suegro, el primo, el hermano, el amigo de un amigo, el primo de un amigo. Porque el punto está en que el tiempo de Dios no tiene nada que ver con el nuestro. Él tiene un tiempo específico para todo, pero jamás va a fallar. Está la historia del pastor. Este hombre es también un autor y estaba orando por uno de sus amigos y oró y oró y lloró y oró por años y años y años y años. Llegó el día de la muerte de este pastor. El día del funeral se convirtió el amigo. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios, no es nuestro tiempo. Nosotros podemos estar deseando que llegue hoy y por mucho que pague usted por entrega casi inmediata, Dios toma su tiempo, porque Él está trabajando tras bambalinas. Alguien me decía: pero pastor, ¿por qué? ¿Por qué a veces tarda tanto las cosas en cumplirse? Porque Dios está trabajando detrás y usted no sabe la cantidad de transformaciones que uno tiene que sufrir para que uno pueda recibir esa bendición. La cuestión es que uno tiene que trabajar con Dios. Que Dios puede trabajar todo lo que quiera, pero nosotros, si nosotros no lo dejamos trabajar en nosotros, no vamos a recibir nada. También, si usted está esperando recibir pero tiene las manos cerradas, no va a recibir nada. Ábralas, sea generoso. Israel había estado esperando durante siglos la llegada del Mesías. Y una cosa que tenemos que entender es que Jesús, Dios, cuando nosotros le hacemos una petición, no nos está diciendo no, nos está diciendo: espérame tantito, déjame trabajar, lo voy a hacer en mi tiempo. Está como aquel chiste del hombre y llega y le dice a Dios: oye, Señor, ¿es cierto que dicen que para ti un día son como 1000 años y 1000 años como un día? Y dice Dios: sí. ¿Y es cierto, Señor, que dicen que para ti $1,000,000 es como un centavo allá en el cielo? Y le dice Dios: sí, es cierto. Y le dice el hombre: oye, Señor, pues préstame $1, ¿no? Y el Señor le contesta: sí, mañana. Si no lo cachó, para Dios un día son como 1000 años, así que mañana son 1000 años. Tenga fe en Dios. Las promesas de Dios se van a cumplir en su tiempo. Espere en Dios. Mire, para Abraham en lo particular, Abraham fue sacado de su casa. Le dice Dios: deja todo ahí atrás, deja tu familia, deja tus amigos, agarra tus chivas, literalmente, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y lo mandó. Y dice la palabra que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Iba a decir le fue contado por justicia. Pero pasó desde antes, porque después de que pasó lo de Caín y Abel y todo ese relajo, la tierra se volvió un reverendo desastre. Y dice la palabra que Dios encontró solamente a un hombre que era justo, y fue Noé. Ahora imagínese esta escena. A los días de Noé jamás había llovido. Dice la palabra que Dios regaba la tierra con vapor que subía de la tierra. No había llovido nunca. Si usted ve el área en la que habitó Noé,
en los mapas bíblicos, se va a dar cuenta que estaba en medio de un desierto, estaba en medio de la nada. No había mares, no había ríos alrededor que se pudieran desbordar. Sin embargo, Dios le dice, construye un barco, y no fue un barco de pesca. El Titanic se hubiera quedado corto. ¿Y qué fue lo que pasó? Se burlaron de Noé. Sin embargo, Noé le creyó a Dios y siguió construyendo el barco. Y siguió trabajando por años. Porque además era nada más él y sus hijos trabajando en la construcción del barco. Siguió trabajando, construyendo el barco, creyéndole a Dios. Y el día que Dios le dijo, métete al arca con los animales, yo voy a cerrar la puerta. No quiero ni imaginarme de lo que pasó cuando empezó a llover como llueve aquí en Oklahoma de repente. Mire que la he visto cerca, le he dicho a mi señora, tenemos que comprar un bote porque en una de estas vamos a tener que salir a la iglesia en barco. Se inundan todas las calles alrededor de nosotros. Ahora imagínese, la gente empieza a ver que empieza a caer agua del cielo. Y Noé y su familia a salvo dentro del barco. Dios simple y sencillamente cumple sus promesas. Estemos de acuerdo con el tiempo o no, la promesa va a llegar en el tiempo de Dios y no en el nuestro. Lo único que pide de nosotros es, confía en mí. Algo que le dejo de tarea para esta semana es nombre algo que usted crea que Dios va a hacer en su vida y verbalícelo esta semana. Cada vez que usted se levante, dele gracias a Dios por el nuevo día, pida sabiduría y después, Señor, confieso que esta petición en especial va a llegar porque yo creo en ti, porque yo confío en ti, porque yo sé que tú eres un Dios de promesas y de pactos cumplidos. Hablábamos de persona humilde y no me refiero a una persona de escasos recursos como típicamente lo conocemos en Latinoamérica. Es que esa señora es una señora muy humilde. Muy probablemente es muy humilde de corazón, pero tú te referías a la parte económica. En este caso se refiere a la parte del corazón, una persona que no es altanera, no es altiva, no es arrogante, no es orgullosa. Y el favor de Dios viene a la gente que es humilde de corazón. El favor de Dios es la presencia de Dios. María no era famosa. María no era una mujer de familia rica. María no era una mujer que venía de una de las tribus más grandes. María era una mujer que además era de corta edad. Era una muchachilla nomás. Pero una chica humilde que después de que escucha toda la salutación del ángel, en lugar de enorgullecerse y decir, voy a ser yo la mamá de Jesús. No, se queda ella con simplemente la palabra de que se haga en mí como tú has dicho que se va a hacer. Y se lo guardó. Y dice la palabra que María guardó eso en su corazón. No fue y no lo habló a los demás, no se enorgulleció. Hay un libro que leímos hace unos años en las clases de los miércoles que se llama Tu mejor vida ahora, por el pastor Joel Osteen. Este libro habla acerca del favor de Dios. Habla acerca de cuando nosotros vivimos una vida que está apegada a Dios, confiando en Dios, creyendo en las promesas de Dios, cómo su presencia, su favor viene con nosotros. El favor de Dios no es una plataforma. No es como si fuéramos uno de esos clavadistas profesionales y el favor de Dios es esa plataforma de salto. El favor de Dios es la presencia de Dios con nosotros, abriendo las puertas para que nosotros tengamos acceso a la provisión sobrenatural de Dios. Pero no viene a la gente orgullosa. No viene a la gente poderosa. El favor de Dios viene a la gente que es humilde de corazón. El favor no se va a brincar lugares que tienen geográficamente son chiquitos o que parecen sin importancia. El favor va a llegar más bien a lugares donde la gente está dispuesta a recibir de Dios. Algo que es bien importante, hace ya varios años me tocó estar dirigiendo una vez un grupo de alabanza
Y recuerdo que traje canciones que se cantaron en los 90s. Dije, bueno, esto va a aprender a la gente. Nuestra población de esa época en la iglesia, de esa iglesia en particular, gente más o menos que creció con las alabanzas de los 90s. Y recuerdo que empecé a cantar las canciones y la gente no respondía y no respondía. Y en algún momento hice el comentario, oigan, ¿por qué no se mueven? Parece que están ustedes congelados. Y alguien me contesta, es que no nos sabemos las canciones. Pues la cuestión no es la palabra ni la letra de las canciones, el asunto está en el corazón. Porque si yo no quiero abrir mi corazón y no quiero cantar porque la letra de la canción no es X o Y, o porque no cantaron una canción en rock, o porque no cantaste la canción en corito, o porque no la cantaste en este otro género, hermano, eso es lo de menos importancia. Nuestro corazón debe estar abierto a adorar a Dios en cualquier momento. El favor de Dios no se encuentra en lugares donde la gente están amotinados, donde la gente está en cantidades exuberantes y exorbitantes, y la persona que está en la plataforma es una persona orgullosa que se da como Nabucodonosor, mira todo lo que ha construido mi fama. El favor de Dios viene a la gente humilde de corazón, a la gente que dice, Señor, aquí está tu siervo, haz conmigo lo que tú quieras. Y el favor de Dios se recibe con confianza. No es algo que podamos ir, el Señor me ha favorecido, hermanos, y ahora sí. La presencia de Dios, el favor de Dios, lo vamos a recibir con la confianza de saber que Dios está prometiendo y Dios va a cumplir, pero no vamos a andar yendo allá afuera a contarlo a los cuatro vientos. Es un asunto entre Dios y yo. Es personal. El plan de Dios es más grande que todas nuestras fronteras. Inicialmente el pueblo escogido fue Israel, pero el plan de Dios no estaba nada más liberar a Israel. El plan de Dios estaba liberar a todo el mundo. De hecho, cuando está hablando la promesa en Génesis y está hablando de la primera profecía de Jesús, está hablando de toda la gente, todos los hijos provenientes de Eva. No estaba hablando de un pueblo, estaba hablando de todos. Cuando habla con Abraham y le dice que su semilla, su hijo, su simiente sería bendición para muchas naciones, o para todas las naciones, no estaba refiriéndose a Isaac y no estaba refiriéndose al pueblo de Israel, estaba refiriéndose a Cristo que vendría después para redimir y rescatar a todas las naciones de la tierra como un término absoluto y no relativo. Era para todo el mundo. La canción que canta María cuando recibe la salutación de Elizabeth cuando fue a visitar a su prima que ya estaba en el 6º mes. María enfoca su canción hacia atrás a Abraham, la promesa que recibió Abraham de que a través de sus simientes serían benditas todas las naciones, y hacia el futuro. Lo que no se quedaba en el pueblo de Israel solamente, se iba a todas las naciones al futuro. Porque la promesa de Abraham fue global. Esa no fue una promesa nada más de, sí, pues ahora que nazca Isaac y nada más sus chavos, ya está ahí. No. Dios quería que todas las naciones fuéramos bendecidos a través de Jesús. Y de hecho, fue tan importante Jesús y es tan marcada la llegada de Jesús al mundo que la historia se partió entre antes y después de Jesús. Lo que nos dice que no solamente fue un hombre más, no solamente fue para el pueblo de Israel nada más, pero toda la historia de la humanidad se partió entre antes y después de Jesús. Si usted piensa que lo que Dios tiene para ustedes nada más encajonado a sus propias preferencias y su propia visión humana, hermano, le tengo una noticia: prepárese para una decepción muy grande. Le voy a dar la noticia. Su visión es absolutamente corta.
La promesa de Dios va muchísimo más allá. La promesa de Dios es más grande que nuestras expectativas. La promesa de Dios trasciende todas nuestras generaciones. A lo mejor hoy todavía caminamos, andamos en bicicleta, a lo mejor mañana, en unos años más, los carros vuelan, los puercos también. Espero que caigan en el asador directo. Y no sabemos qué va a pasar mañana, pero cuando nuestra visión de Dios y nuestra visión de nuestro futuro encajan y no salen de ahí, su visión es demasiado corta. Porque debemos estar esperando cada vez más. Hay un libro que me fascina. De hecho, tengo que volverlo a repasar. Se llama Adoración sin reservas. Lo escribió la solista de Hillsong allá en los 90s, 2000, principios de los años 2000, Darlene Zschech. Y ella dice en su libro: cuando vayas a la presencia de Dios, llega esperando lo inesperado. Dios jamás trabaja en un ámbito de 4 paredes con la expectativa humana solamente. Dios siempre hace más que lo que nosotros llegamos esperando. Dice un dicho por ahí en mi tierra: cuando Dios da, hasta los costales presta. Eso significa que si tú estás esperando nada más algo pequeñito y ahí piensas que eso es todo lo que Dios puede hacer, tienes a Dios en una caja. Y Dios no cabe en una caja. Si tienes a Dios encajonado, tal vez estás adorando a un Dios falso. Porque el Dios verdadero no cabe en una caja hecha por humanos. Esta semana escriba una promesa de Dios en una tarjeta, su teléfono celular. Imprímalo en un pedazo de papel y péguelo en la pantalla de su televisión. Léalo por las mañanas, léalo en las noches y ore que se haga en mí según tu palabra. Esto le va a enseñar a confiar en las promesas de Dios. ¿Cuál es la promesa que Dios le ha dado que usted está esperando? A lo mejor Dios le dijo: te voy a usar para alcanzar a tu primo o a tu prima, o a tu hermano, o a tu tío, o a quien sea. Lo voy a traer a mis pies. Y usted está: Señor, pero han pasado 20 años de esa promesa, ¿en dónde está? Y Dios te dice: todavía faltan unas cuantas horas para el amanecer. Espérate. Sigue confiando en mí. Escriba esa promesa y ore: Señor, que se haga en mí según tu palabra. Haga un hábito de la humildad. Esta semana haga un acto de servicio a una persona que nadie más sepa que usted está haciendo. No vaya y le cuente al vecino, no le cuente al papá, a la mamá, a la tía, a la prima, al hermano, al mejor amigo. Hágalo en secreto, porque dice la palabra: y lo que tú hagas en lo secreto, yo te recompensaré en público. Hágalo como un hábito. Sea humilde. Dios se da cuenta de lo que usted hace. Y por último, tenga un corazón global. Salga de su círculo regular de amistades, de conocidos. Invite a alguien a tomar un café, a tomar un té. Si le gusta más la cosa esa del bubble tea, hay un lugar donde usted puede ir a tomar uno de esos. Si le gusta Panera, lléveselos a Panera. Ya les hice publicidad, a ver si me la pagan. Busque a alguien. Nada más no sea durante horas de trabajo, no vaya usted a volarle las horas al patrón. Tome a alguien, llévelo a algún lugar, platique con ellos, preséntele su historia personal como un testimonio del evangelio viviente en sus vidas. Se va a dar cuenta que hay mucho más que la gente puede aprender de usted. Mucho más que la gente puede aprender del evangelio a través de usted. Lo único que tiene que hacer es empezar a abrir su vida a las otras personas. Pero hágalo global, no solamente a su pueblo, no solamente a su familia, no solamente a aquellos que usted conoce. Dice la palabra: ¿qué punto tiene que invites a aquellos que te van a regresar la invitación después? Invita a alguien que no te va a poder devolver el favor. Eso es lo que importa. Esta mañana me gustaría
primero que nada hacer la invitación. Si usted jamás ha recibido a Cristo en su corazón y este mensaje de alguna manera le llegó y quiere recibir a Cristo, quiere invitarlo a su corazón, quiere que nazca en su corazón, podemos hacer una oración simple que le va a ayudar a recibir a Cristo en su corazón esta mañana, a transformar su vida y ayudarle a crecer siendo una persona en quien Cristo mora, a quien Cristo transforma y que se convierte en portador de la luz de Jesús. Voy a pedir a la iglesia que se pongan de pie. Si usted nos está viendo del otro lado de la cámara, nos está escuchando hoy en podcast o nos está escuchando en alguna otra plataforma y usted quiere hacer esa invitación hoy para Jesús, le voy a pedir que con toda la seriedad del mundo haga esta oración que vamos a hacer junto conmigo, la hable con su boca en voz alta. Es bien importante que usted lo confiese para que todo su cuerpo reaccione a la llegada de Jesús. Dice la palabra: porque con nuestra boca confesamos para justicia, pero con nuestro corazón nosotros creemos para salvación. Creo que lo revolví. Con el corazón creemos para justicia y con la boca confesamos para salvación. Así que vamos a orar rápidamente. Si usted quiere hacer esta oración por primera vez, o a lo mejor la ha hecho antes pero siente que se apartó de Cristo y quiere rededicar su vida, vamos a hacer esta oración. Repita conmigo: Señor Jesús, gracias por tu sacrificio por mí. Gracias por venir a este mundo, por entregar tu vida por nosotros. Te pido perdón por mis pecados. Yo reconozco que no solamente moriste en la cruz, pero resucitaste al tercer día con poder. En esta hora, Señor, te pido que tú vengas a mi corazón. Te confieso como mi único Señor y Salvador. Te entrego mi vida. Gracias, Jesús, en tu nombre santo. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, contáctame al 918-272-5219 o a través de las plataformas sociales. Déjame saber que hiciste esta oración. Me gustaría decirte cómo puedes crecer en tu vida cristiana. Si usted está aquí hoy y dice: pastor, yo quiero ser esa persona que Dios vea, que Dios escoja, esa persona humilde de corazón, esa persona que como María recibió una noticia tan tremenda y la tomó tan simple. Vamos a orar. Señor, gracias esta mañana. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos llamas con un propósito, que nos has traído aquí hoy con un propósito. Sabemos, Dios, que tu llamado es lo más importante que puede llegar a nuestra vida. Tus promesas y tus pactos, Señor, que tú haces con nosotros, sabemos que nunca se rompen y sabemos que tú llevas todo, Señor, hasta verlo completado al final. En esta hora, Señor, te damos gracias porque como resultado, Señor, y como respuesta a tus propias promesas y a tus propios pactos, tú enviaste a Cristo Jesús a venir a la tierra como un bebé, Señor, naciendo de una de las tribus pequeñas, Señor, llegando a un pueblito tan chiquito como fue en Belén. Señor, y tú lo llevaste a crecimiento, lo llevaste a desarrollo, Señor, a través de obediencia. Y te doy gracias porque a través de esa profecía cumplida, Señor, todas las naciones son benditas. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has abierto la puerta, porque nos has permitido, Señor, conocer a Jesús, nos has permitido experimentar a Jesús. Y te pido en esta hora, Señor, que tú nos ayudes, así como María, así como Abraham, así como Noé, Señor, y así como toda la gente a quien tú seleccionaste y a quien tú pusiste, Señor, al servicio. Que así estemos dispuestos a recibir tu palabra, a recibir tus promesas, Señor, a servirte de todo corazón y a esperar el cumplimiento de tu promesa, aun cuando se tarde un día, una semana, un mes, un año, una década o un siglo, Señor, el tiempo que sea, que podamos esperar sabiendo que el que hizo la promesa la va a cumplir y que el que inició la obra la va a llevar hasta ser completada, porque tú eres un Dios de pactos, porque tú eres un Dios de promesas y porque tú cumples, Señor, desde la eternidad y hasta la eternidad. Señor, gracias, te pedimos que nos ayudes a caminar humildemente en esta tierra, Señor. Ayúdanos a ser esos emisarios que tú has escogido, Señor, para que llevemos las buenas nuevas. Pon en nuestro camino oportunidades para hablarle a la gente del verdadero significado de esta estación de Navidad, Señor, de enseñarles que
no es una cuestión económica, no es una cuestión política, no es una cuestión capitalista, es una cuestión espiritual. Ayúdanos a mostrarle a la gente que Cristo, la salvación del mundo, es la verdadera razón para celebrar en esta época, Señor. Ayúdanos a no estar envueltos completamente, Señor, y estar incluso abrumados por toda la cuestión comercial, Señor, de esta época, sino ayúdanos a enfocarnos en Cristo, en su venida al mundo, en su obra redentora, Señor, y en esa impresionante obra completada de destruir a la muerte y al pecado, Señor, para que nosotros fuéramos liberados. Te bendecimos, Señor, y te damos tantas gracias. Te pedimos, Señor, que tú nos lleves con bien a donde sea que vayamos hoy, Señor. Te pido que tu Espíritu esté con nosotros y que tú nos sigas hablando todos los días, nos sigas ayudando, Señor, a visualizar qué es lo que tenemos que dejar que transformes, qué es lo que tenemos que abrir a ti, Señor, para que tú crezcas cada vez más en nosotros. Queremos ser más como Cristo, queremos alcanzar, Señor, a ser esa imagen correcta y perfecta de Jesús para la gente de afuera. Muéstranos a quién tenemos que ir, muéstranos, Señor, a qué persona tenemos que hablar esta semana y la semana que sigue y la que sigue, y todas las semanas de aquí hasta que tú vuelvas, Señor, porque estamos aquí para cumplir tu voluntad y tu propósito, no nuestro. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. En tu nombre santo, Jesús. Amén. El Señor me los bendiga y los guarde. Que el Señor bendiga su entrada y su salir, su acostar y su levantar. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes.